asistencia técnica en los autos en los cuales se investiga el ahijado procesal, el señor Cristian Cáceres, respecto de su responsabilidad penal y las circunstancias de los hechos tristemente conocidos por todos, que acaecieron el día 25 de marzo del año 2013, disiente de algunas aseveraciones efectuadas por la Fiscalía de Cámara, así como también de las efectuadas por el señor creyente particular, y las que serán motivo de este alegato. En primer lugar, y a efectos de un mejor ordenamiento, señalo que las circunstancias de tiempo y lugar no están controvertidas, no así las del modo de acaecencia de los hechos enrostrados. Mi cliente, en la oportunidad de efectuar su descargo, al prestar declaración al inicio de este debate, manifestó su lado de la historia, su sentir, su punto de vista, y comenzó diciendo que mantenía una relación tormentosa con quien a la postre fuera la víctima, que esa relación estaba asignada por violencia, que esa relación estaba asignada por celos enfermizos, que esa relación le había provocado al señor Cáceres, por ejemplo, el estar apartado de sus padres durante un lapso superior a los 7 años. Tan es así que sus padres no conocían a sus 2 hijos menores, sino hasta la fecha, o posterior a la fecha del hecho que se investiga. También señaló el señor Cáceres en su descripción de toda esta situación conglobante, que se encontraba solo en la ciudad de Cipolletti, posteriormente en Catriel, prestando tareas para la policía de Río Negro, dependiendo de la provincia de Río Negro, que, como surge también, luego lo señalaré, de su legajo personal, lo único que hacía era trabajar y realizar adicionales, y su situación personal respecto de su pareja y de sus hijos era de un ida y vuelta constante, signado por el amor y odio y la situación de violencia, muchas veces desenfrenada, de ambas partes. Manifestó también que muchas veces se comunicaba con su pareja y también con la familia de su pareja, que no tenía una mala relación con ellos, que era visto como el soporte económico de esa parte de la familia, que todo lo que él realizaba lo realizaba para sus hijos, que le había dado o le daba dinero o trataba de facilitarles las cosas a su pareja y a sus hijos, y que el día del hecho vino a la ciudad de Viedma, previo a haber mantenido una conversación con su entonces pareja. Y como bien dijo el señor fiscal, vino a componer las cosas, vino a arreglar la situación. Al encontrarse con la negativa por parte de su pareja de rehacer o continuar el vínculo, manifestó también
y consta en autos, conforme lo han declarado, entre otros, el señor Alan, que sostuvo una acalorada discusión con su pareja, que esa discusión tornó en forcejeos, que ya habían tenido problemas, y relató una situación que no fue mencionada en el alegato del señor fiscal, que si bien él había tenido una denuncia en su contra mediante lo que denominamos normalmente la 3040, posterior a eso, la señora de Juris había sido denunciada penalmente y había sido el juzgado correccional número 6 de la ciudad de Spolletti elevado las actuaciones y proseguido con las mismas respecto de lesiones que le hubiera inferido la señora de Juris al señor Cóceres. En su relato manifestó que la señora de Juris lo había agredido físicamente, constancias que obran en el expediente que fue agregado a la instrucción suplementaria, causa 2818/11/2, que es 6 de Spolletti. Con lo cual, la situación, cuanto menos, era genuinamente, en su sentir, riesgosa. Cuando el señor Cóceres se encuentra con la señora de Juris, al ver que ella estaba de camisa, manifestó, dijo estar preocupado. Esa preocupación no venía sino de la situación subyacente de violencia que habían padecido ambas partes. El conocer que las discusiones tomaban un cariz de violencia inusitado y que podía pasar realmente cualquier cosa. Por eso digo que no se controvierte la materialidad del hecho, tampoco las circunstancias de tiempo, sí el modo como sucedió, y sí vamos a particularmente referirnos respecto de la faz subjetiva del hecho y puntualmente sobre los informes que prestaron los señores peritos, tanto del cuerpo médico forense como el perito de parte. A efectos de mantener la instancia, no obstante, voy a manifestar que el informe inicial, voy a reiterar que el informe inicial prestado a fojas 176 y 178 por el licenciado Babcock debe ser declarado nulo, toda vez que la... encontrar una conexión de red. Por favor, conéctate e inténtalo de nuevo. Toda vez que el informe al que hago referencia fue solicitado en los términos del 66 del Código Procesal Penal y como tal es una pericia y como tal debe permitirse a la contraparte, en ese momento no ejercía la defensa técnica quien suscribe, pero debe permitirse a la contraparte ejercer el debido control de la misma. Entiendo que el calor de los hechos y la alarma social que generó esta situación del fatídico 25 de marzo de 2013 propició que el señor juez de instrucción actuante, queriendo tomar todos los recaudos del caso, haya actuado de más. Ese actuar de más se manifestó en la omnipresencia en la escena de los hechos y en que la entrevista inicial
efectuada por el señor Vasco debía tender solamente a procurar la evitación o la eventual manifestación que sucede en estos hechos cuando hay un hecho de esta naturaleza, la alta tasa de suicidios que llevan que van de suyo en estos supuestos. Más allá de eso, el señor Vasco asistió al imputado y posteriormente efectuó una batería de pericias y test que todos conocemos porque obran en autos, sin control debido de la parte que representa. Volviendo sobre los hechos acaecidos del 25 de marzo, nos encontramos con una situación atípica para esta pequeña comunidad, en la cual la señora de Juli perdió la vida y en la cual estos hechos ocurren dentro de un colegio donde había aproximadamente entre 400 y 450 menores asistiendo a clase. Esta situación de alarma, no obstante, impacta de una manera particular en el imputado, atento que, como surge de las obranzas y de los testimonios recabados, particularmente de aquellos que primero arribaron a la escena de los hechos, el señor Cóceres en ningún momento prestó resistencia, no intentó ningún discurso desincriminador, no se encontraba perdido ni manifestaba ninguna situación que ilustrara a quienes fueron los que primero llegaron a la escena de los hechos que él quiso desentenderse de lo que había pasado. Esto hace entender a quien ejerce la defensa técnica sin ningún tipo de duda que el señor Cóceres, al momento de los hechos, descartada la alteración morbosa o la insuficiencia de sus facultades, ningún tipo de insuficiencia congénita, realmente le pasó algo. Realmente algo impidió que al momento de los hechos y en el marco de toda esta situación que no puede ser dejada de lado, haya actuado como actuó anteriormente en el momento de la muerte de la señora de Juli y su conducta posterior. De las constancias, después voy a referirme a esta situación particular. De las constancias de la causa, tanto los informes de abono del 26 y 41, como en los testimonios de las personas que lo conocían, el señor Cóceres se manifestaba como una persona trabajadora, con un legajo sin mayores inconvenientes que los de un policía medio, que ni siquiera prestó ningún tipo de reacción a los traslados sucesivos, que había solicitado asistencia psicológica, la misma le fue otorgada. Posteriormente, durante los hechos de la 30-40 que tuvo Cipoletti, inmediatamente fue asistido psicológicamente. Posteriormente lo trasladan a Catrel y cesa esa asistencia psicológica. Con lo cual no estamos hablando de una persona que tuviera algún tipo de manifestación morbosa o alguna alteración que le impidieran comprender los hechos o dirigir sus acciones al momento de los mismos. En cualquier situación, no solo en esta que estamos investigando. Escuchamos los testimonios
de las personas que más cerca estuvieron de los hechos, tal es el señor Alan y las 3 porteras. Más allá de, se coincide con la Fiscalía en que más allá de pequeñas desavenencias, escuchan un disparo y una seguidilla de disparos. El señor Alan, que era el que más cerca estaba, aproximadamente a 3 metros detrás de la preceptoría, que es esa construcción de madera con vidrio, estaba agachado detrás, se manifiesta en igual sentido. Fue él quien refiere que hubo una discusión, un forcejeo, que en su curiosidad iba caminando hacia la pareja, pero por prurito o vergüenza ajena no quiso mantener contacto visual con la señora de Julis. Luego escuchamos a las porteras, y particularmente quiero detenerme en los testimonios de la señora Mendoza y de la señora Gutiérrez, en los cuales la señora Mendoza manifestó en sede policial y sostuvo en la instrucción que no había visto ningún tipo de disparo, que ella estaba asustada, que estaba en la cocina. Posteriormente, aquí en el debate, se rehizo de su declaración y dijo que sí, que había visto los disparos. Anteriormente solo había manifestado que había visto cómo al señor Gómez le tocaba la mano, coincidiendo con la señora Gutiérrez, pero que nada había visto de los disparos. Apreciaciones subjetivas, más allá de las consideraciones objetivas que surgen de los dictámenes de las pericias de balística y del acta de levantamiento de rastros. La señora Gutiérrez, también convocada a prestar declaración, 1, 2, 3, 4 veces dijo que no había visto nada. Tuvo que salir del recinto y refrescar su memoria para manifestar que sí, en realidad sí había visto, con lo cual a esta parte particularmente, por lo menos, le hace ruido esa declaración y no puede ser dejada de lado. Respecto de los testimonios, del informe pericial que entiendo como válido, el único que efectuaron en forma conjunta el licenciado Babcock y el licenciado Dinela. El licenciado Babcock realizó una eximia presentación de todo lo que no tenía el señor Cáceres, manifestando que no estaba ni alterado ni con ningún tipo de morbosidad y particularmente que al momento del hecho era capaz de dirigir sus acciones y comprender la criminalidad del acto. No es eso lo que se controvierte desde la defensa. Sí, el hecho y que puntualizó posteriormente el licenciado Dinela, y que en el punto 5 fue objeto de incidencia entre ambos profesionales, respecto de si al momento del hecho, pese a la conciencia, existió un disparador de esta situación o alguna conducta atenuada respecto de la dirección de esas acciones. Escuchamos a las dos partes. El licenciado Babcock sostuvo que para él no, sin referirse puntualmente al disparador,
esta situación. El licenciado Dinela, desde su entender, señala que sí existió ese disparador y que era toda esta situación conglobante de la que señaló también el representante de la querella. Y además de toda esta situación señalada, el miedo que tuvo efectivamente en ese momento el señor José. Finalizando respecto a este punto, el señor Babcock además realiza una consideración que no es propia de su lex artis, que es la emoción violenta. No se le preguntó respecto de la emoción violenta. Es un criterio jurídico la emoción violenta. Lo que él solo tuvo que decir es si en ese momento estaba o no consciente de lo que hacía, y si estaba consciente, si lo pudo evitar. Con lo cual entiendo que se limitó en su alocución, y que dicha situación es resorte del Tribunal de Juicio, conforme múltiples precedentes y conforme lo sostienen desde Cabello, anteriormente Jiménez de Azúa y actualmente Monchalón Espinosa, entre otros. Entiendo que el punto álgido de la cuestión es entender si al momento del hecho el señor Jóceres tenía algo en su fase psíquica que le impidió resolver o reaccionar de la manera en que finalmente acaecieron los hechos. La emoción violenta, conforme múltiples precedentes jurisprudenciales y doctrinarios, y respecto de la doctrina voy a referirme puntualmente a Bonpadre, a Dona, a Carlos Creus, han manifestado que, si me permite el señor presidente, en el caso de la emoción violenta es imprescindible que la violencia de la emoción haya obrado de alguna manera sobre su capacidad deliberativa, aunque sin anularla. La doctrina tradicional reclama que en la emoción, como en lo violento, la presencia de una causa provocadora, cuya génesis debe estar fuera del autor para que excite sus emociones. Anteriormente señalé a Cabello por Todos, mucho más atrás en el tiempo Jiménez de Azúa en su obra Imputabilidad Penal. Actualmente, a partir del 2009, el estudio de Covelli, Rofrano, Monchalón, Espinosa y Pinto refieren que los sentimientos, en este caso, dominan la inteligencia y las reacciones carecen de las cualidades que reglan la conducta habitual del sujeto. Los que padecen esta perturbación transitoria no completa no eluden la acción de la justicia, espontáneamente concurren a confesar su delito al tomar conocimiento de lo realizado, no se implementan mecanismos ni recursos de disimulo, de ocultamiento o engaño, ni existe la eventualidad de la fuga. De las constancias de autos surge que esto que hemos mencionado y que representa actualmente la opinión doctrinaria más importante en la materia es lo que aconteció en este hecho. Y si esa emoción violenta no tuvo la entidad para ser tal, cuanto menos todo este conglomerado de situaciones subyacentes, tales la distancia, tal es la celotipia, tal es la situación de violencia vivida entre las partes,
de ambas partes, tales la falta de contacto de mi cliente con sus hijos, así como también la falta de contacto con sus padres. Estamos hablando de una persona que estaba, por su relación de pareja, decidió dejar todo lo que tenía y venir a formar su familia en la provincia de Río Negro. Toda esta situación conglobante, si no llegó en ese momento a ser una emoción violenta, cuanto menos configura una circunstancia de atenuación. En este punto, lo ha dicho la Cámara de Apelaciones de Dolores y la Cámara de Apelaciones de Mercedes, también lo cita Dona. Se menciona que, si bien dichas circunstancias, las circunstancias extraordinarias de atenuación, comprenden la concreta conducta delictiva, su comprensión total es mucho más amplia, ya que consideradas pautas de valoración de la conducta del agente atrapan la ejecución del delito, el delito mismo, las conductas de los actos anteriores, concomitantes y posteriores al suceso, la personalidad del autor, la personalidad y conducta del agente pasivo, las condiciones ambientales, culturales y todo otro aspecto que no puede ser dejado de lado. Con lo cual, estoy plenamente convencido que en los hechos que se investigan, el proceder del señor Cóceres debe ser incluido dentro de las circunstancias extraordinarias de atenuación. Póngasele el título que quiera. Y más allá de la expresa modificación al Código Penal que ha efectuado la ley 26.721, si mal no recuerdo, de fecha 14 de diciembre del 2012, agregándole al artículo 80, al último párrafo del artículo 80, la situación de que estas circunstancias extraordinarias de atenuación no serán aplicables cuando exista, como bien señaló el señor fiscal de Cámara, violencia de género. Respecto de ese punto en particular y refiriéndome ya a la calificación legal y el pedido de prisión perpetua efectuado por la Fiscalía, quiero realizar un breve curso y plantear y solicitar al Tribunal de Juicio la declaración de inconstitucionalidad de la prisión perpetua, así como también del agregado mediante ley 2621 al último párrafo del artículo 80 por las siguientes consideraciones. Entiendo que, conforme recientemente se ha dicho por todos en el Tribunal Oral Criminal de Necochea, número 1, voto del doctor Mario Giuliano, en autos Echeverri, Daniel Ricardo, González César, Juan Manuel y Varela Mario Martín, sobre homicidio calificado, expediente TC número 4850-0039, de fecha 13 de mayo del año 2013, y similares precedentes con voto del doctor Giuliano, quien a la sazón resulta ser presidente de la Asociación Pensamiento Penal, tales Luján Ibarra,
Omar Remigio sobre homicidio doblemente calificado, causa 4075 del 0096. Quesada Alberto sobre homicidio calificado, causa 42280177. Y Tórtora Agustín sobre homicidio calificado, causa 45320238. La imposición de una pena de prisión perpetua es repulsiva del sistema republicano de derecho y colisiona con los tratados de derechos humanos a los cuales la nación argentina ha adherido y se encuentran reseñados conforme a la supremacía constitucional del 31, 75, inciso 22 y concordantes de la Carta Magna, porque atentan contra el principio de culpabilidad, contra la división de poderes y contra el principio de estricta legalidad. Más allá de eso, entiendo que además atenta contra el fin último de las penas, tal es la resocialización de los individuos. La modificación que se le efectúa al Código Penal, esta suerte de parches que se le han ido efectuando a lo largo del tiempo, al calor de hechos tales como el homicidio de Axel Bloomberg y la reforma surgida al calor de su padre, el señor Bloomberg. Impiden que un imputado condenado luego de un juicio justo y con las garantías completas del plexo constitucional pueda resocializarse. En la especie, el señor Cóceres tiene 42 años de edad. Si se nomina la pena de la prisión perpetua a los efectos de acceder posteriormente a los beneficios de la ley de ejecución penal, estamos hablando que tendrá posibilidad de acceder a los mismos transcurridos 35 años de hoy. El señor Cóceres va a tener 75 años, que es el límite de la expectativa de vida en nuestro país. Con lo cual nos encontramos frente a la paradoja de Roxin, es decir, el fin de la pena es resocializar a los individuos, que se motiven en la norma, prevención especial, etc. Ahora, les queremos enseñar a vivir en libertad, privándolos de la misma. Es realmente una paradoja. No nominar la pena a aplicar a cualquier ciudadano implica que el legislador, en un avance de sus funciones, se inmiscuye en el Poder Judicial diciéndole al señor juez que tiene que aplicar esta pena innominada a hechos que van desde homicidios calificados, delitos de lesa humanidad, respecto de la prisión preventiva, las solicitudes de la prisión preventiva, de la prisión perpetua, que se declare la inconstitucionalidad de la pena y se le nomine una pena al señor Cóceres para hacer efectivos los fines de la misma. Y respecto del punto 2, que era la solicitud de declaración de inconstitucionalidad del agregado de la ley 26721, lo propicio en razón de que viola el principio de certeza de las normas. Habla de violencia contra
no dice qué tipo de violencia, refiere específicamente que sea violencia anterior, no dice nada respecto de la violencia cruzada que pudiera haber o no, con lo cual mi temperamento es el mismo. Como corolario de efectos de no aburrir a los señores jueces de Cámara, la petición de la defensa es que se aplique la pena prevista en el artículo 81, inciso A del Código Penal, o subsidiariamente la prevista en el artículo 82 del mismo ordenamiento, y se determine la inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua y del agregado al último párrafo del artículo 80 del Código Penal. Ese es mi alegato. Bien, ha formulado el alegato de la defensa.